Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día martes por supuesto, día martes 19 de abril. Y hoy para este día martes estaremos estudiando el título Demonios y cerdos. Ese es el título para este día martes. Donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo y el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones, y esperamos que siempre usted esté en sintonía de Radio Adventista, la voz de la verdad. Amigos, quédense con nosotros, vamos al estudio para hoy, pero antes, como siempre, queremos hacer una oración para que juntos podamos pedirle la sabiduría a nuestro Dios y el entendimiento, y poder así pedirle a Dios que nos dé el mensaje de hoy. Así que acompáñeme en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú siempre nos has cuidado, nos has protegido, nos traes tu palabra para que a diario podamos aprender cada día. Dios del cielo, que al escudriñar tus sagradas escrituras podamos encontrar la vida eterna, porque así dice tu palabra, más buscad, más escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Dios del cielo, que al estudiar tu palabra, nuestros amigos, nuestros hermanos también, ellos puedan ponerlo en práctica cada mensaje que tú nos traes. Bendícenos grandemente. Gracias Dios por escucharnos, gracias por protegernos, y esto te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como les decía, amigos y hermanos, martes 19 de abril, demonios y cerdos. Muy bienvenido, hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y que estemos preparándonos para conocernos allá en el reino de los cielos. Bendiciones para ustedes y preparémonos para hoy, día martes 19 de abril. Bien, demonios y cerdos. Hermano Cativo, este título, Demonios y cerdos, es aquel endemoniado gadareno, ¿no es cierto? Exactamente, pero hay otra historia más. Antes de llegar a Gadara, también el enemigo quiso hacer de las suyas con todos aquellos que seguían al Señor Jesús hacia la región de Gadara. Por eso encontramos en el libro de Mateo capítulo 8, desde el 23 en adelante. Veamos qué nos dice cuando dice que Jesús calma la tempestad. Mateo 8, 23 nos dice que leamos desde el 25 al 34, pero leámoslo desde el 23. Dice desde el versículo 23, nos dice: Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él replicó: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y el mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bien, esa es la primera experiencia a la cual nos lleva el estudio del día de hoy. Cuando el Señor Jesús calma la tempestad. Esa tempestad que fue hace ya unos 2000 años atrás, también está hoy en día, porque ¿qué tempestades el enemigo no levanta hoy en día para tratar de ahogar tu barca, para tratar de que tú te hundas, para tratar de que tú dejes al Señor Jesucristo, que no le permitas que Jesús sea el Señor y Dios de tu vida? Porque vemos aquí
Verso 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. ¿Qué problema tan grande tienes tú en tu vida? Recuerda que los problemas, las dificultades, el enemigo las levanta con el fin de que tu fe falle. Pero Dios también permite eso con el fin de que tu fe sea fortalecida. Porque Él es el que te está sosteniendo. Y mientras no apartes tu vista de Cristo, así sea la tempestad más grande, la tempestad no podrá moverte. En vez de eso, sí se llevará cosas que no necesitas, pero tu fe en Cristo seguirá siendo más fuerte. Por eso vemos aquí que dice: una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. El enemigo quería ahogar a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo. Pero no logró su propósito. Pero me pongo yo a pensar, ¿qué sucede cuando vienen los momentos difíciles? Veamos la historia aquí. ¿Qué sucedió cuando vino ese problema y que miraba que las olas estaban anegando, eran tan altas que miraban ellos que se estaba hundiendo ya la barca? ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que ellos hicieron, hermano Cativo, es luchar por sus propias fuerzas. Luchar por sus propias fuerzas. Y se olvidaron de Jesús, que el Señor Jesús estaba allí en el barco. Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Vienen momentos difíciles y tratamos de solucionarlos con nuestras propias fuerzas. Y el enemigo se ríe de nosotros, porque las fuerzas nuestras no pueden contra el poder de Satanás. Pero si Cristo es el que está en nosotros y luchamos con las fuerzas de Cristo, es Jesús el que peleará por nosotros. Así es de que vemos allí por qué muchas veces sentimos que estamos a punto de perder la batalla, porque hemos apartado nuestra fe del Señor Jesús. Hasta que sentimos que nos estamos ya ahogando, que tenemos el agua hasta arriba de la coronilla, entonces decimos: Señor, como le dijo Pedro cuando le dijo: Señor, pide que yo vaya a ti, cuando él venía sobre el agua. Y le dijo: ven. Y él empezó a caminar. Pero ¿qué le dijo Pedro cuando ya se estaba hundiendo? Sálvame. Sálvame, que me muero. Y eso es lo que hicieron los apóstoles en ese momento. Señor, versículo 25, y vinieron sus discípulos, se acordaron de que Jesús es el que podía ayudarles. Y dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué les está diciendo cuando le dice hombres de poca fe? Fíjese lo que nos dice aquí el comentario adventista. Aunque los discípulos habían visto muchas maravillosas evidencias del poder divino, parecería que hasta este momento Jesús no había manifestado su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, y posiblemente no se les había ocurrido que pudiera hacerlo. Entonces, no creían ellos que el Señor Jesús podía realizar el milagro sobre una tempestad en el mar. Creían que el poder de Dios era limitado. Y por eso ellos dijeron:
luchemos nosotros. Pero cuando ya miraron que la cosa era imposible, ahora le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Pero está la otra parte. Veamos qué nos dicen los otros versículos que siguen, del 28 al 34. Dice: cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de entre los sepulcros. Eran tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo? Lejos de ellos estaban paseando un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron: si nos echas, permítenos ir a ese hato de cerdos. Jesús le dijo: id, y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y los porqueros huyeron a la ciudad y contaron todo, inclusive lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando lo vieron, y le rogaron que se fuera de su región. Gracias. Bien, estaba leyendo aquí en el deseado de todas las gentes concerniente cuando Jesús calmó la tempestad. Dice: ¿cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y sí clamamos a Él para que nos salve. No clamaremos en vano, aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia. Nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura. Los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús: Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. Eso era con lo que ocurrió con lo de la tempestad. Y ahora con lo que acaba de leer nuestro hermano Milton, cuando le salieron al encuentro 2 furiosos endemoniados. Imagínese usted, póngase usted allí al lado del Señor Jesús, bajando de la barca. Ahí la pequeña playita donde la barca ancló. Y de pronto le salen al encuentro unos hombres todos sucios, sangre seca, todos con ropa
Sucia, rota, pelo todo desgreñado, y no cortito, sino largo, no, y como un cuadro tremendo. Como dicen en El Salvador, hermano Cativo, mechudos. Todos mechudos, ¿verdad? Incluso, hermano Cativo, dice la Biblia que salieron de entre los sepulcros. Imagínese usted, ver salir de entre los sepulcros esa gente así. O sea, ya habían caminado un poquito de lo del lago, dice. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los... O sea, que los endemoniados, dice, vinieron a su encuentro. O sea que los endemoniados buscaron a Jesús. Y pero mire lo que nos dice ahí mismo en el Deseado de todas las gentes, página 304. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más horrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, 2 locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Ese es el cuadro. Eso es lo que están mirando allí los discípulos. Hombres desfigurados, hombres poseídos, que ya no parecían seres humanos, sino que en vez de ello parecían fieras. Eso es lo que ocurre en toda persona donde gobierna el enemigo. Porque el enemigo lo que trata de hacer es destruir lo que Dios hizo. Porque Dios creó este cuerpo para que fuese templo y morada de Él. Pero viene el enemigo y trata de destruirlo, poseyéndolo y haciendo de esas mentes, de esos cuerpos, unas fieras. Algo que, como vemos aquí, dice, los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados y se olvidaron del Señor Jesús. Huyeron ellos. Pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. O sea que ahí dijeron, sálvese el que pueda. Y cada quien corrió por su lado, con tal de que los endemoniados no se acercaran a ellos y se olvidaron de Jesús. ¿Será que muchas veces nos pasa eso también a nosotros? Que en momentos de apuro, de aflicción, nos olvidamos de Jesús y corremos. En vez de acordarnos que Jesús está allí, como hicieron al final los discípulos en la tempestad. Imagínense cuánto tiempo había pasado de la tempestad y hoy nuevamente vuelve a pasar otra cosa, ahora en tierra, y se vuelven a olvidar del Señor Jesús. ¿No nos pasa eso a nosotros? ¿Qué lecciones el Señor quiere que nosotros hoy aprendamos? Dice, allí estaba el Señor Jesús donde lo habían dejado. El que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios.
cayeron a los pies del Salvador para adorarle. Pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Vemos aquí en Gadara demonios y cerdos. ¿Qué sucede? Vamos a poner primeramente la región de Gadara. Esa región de Gadara, una región de gente apartada de las cosas de Dios, siguiendo en sus propios caminos, buscando más que todo las riquezas terrenales. Porque Gadara era conocida como el lugar donde tenían hatos de cerdos, cantidad de cerdos. Ese era lo que ellos cultivaban: cerdos, criaderos de estos animales, y se habían olvidado de Dios. ¿Y qué pasa con estos cerdos? ¿Qué pasa con estos demonios cuando encuentran al Señor Jesús? Y dice, versículo 29: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Recuerden que los que están hablando aquí son los demonios que han poseído a estos hombres. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo conocen, saben quién es. Dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. ¿Qué les había pasado a estos dos hombres? ¿Será que también ellos en algún tiempo fueron a lo mejor cuidadores de cerdos? Y por haberse apartado o haciendo las cosas donde agradaban al yo, no permitieron que Dios entrara en su corazón, y entonces los demonios encontraron un lugar apropiado y ahí se acomodaron. Y no eran poquitos, pues, porque el Señor les dice: bueno, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Fíjense, Satanás está trabajando. Dios sabe, Jesús sabe por qué viene ese pedido. ¿Por qué viene ese pedido de los demonios? Lo que quiere el enemigo es que vean al Señor Jesús, los de esa región, como alguien que viene a destruirles su economía, que viene a, en vez de hacerles un bien, a causarles un mal. Por eso, cuando los que están allí cuidando los cerdos ven que ese hato se precipita al mar, van a la ciudad y cuentan. ¿Y qué pasa con los de la ciudad? ¿Salen al encuentro del Señor Jesús para decirle bienvenido? No. Le dicen inmediatamente: sal de nuestra tierra. Si nos has matado un hato de 2,000 cerdos, imagínate si solamente has entrado, ¿qué va a ser de nuestra economía? Vas a matar a todos nuestros cerdos. Vete de acá. El Señor Jesús obedeció.
Pero aparentemente Satanás había ganado ahí la batalla. Aparentemente. Pero recuerden, hasta allí el corazón del pueblo no aceptó a Jesús. Pero recuerden estos dos endemoniados. Ellos querían ir con Jesús, con su sanador, con su salvador. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesús? Porque ellos les dijo, llévanos contigo. Le dicen, no. Vayan con los suyos y cuenten lo que Dios ha hecho con ustedes. Más adelante el Señor Jesús volvió. Y ahora sí le permitieron llegar y que les predicase la verdad. ¿Cuántos endemoniados hay ahora? No esperemos encontrar así como este cuadro allí todo sucio, enmarañados. No, hay muchos que muy bien vestidos, pero con un espíritu demoníaco. Pero el Señor también, Él quiere a ellos salvar. Pero como hizo con esos dos endemoniados, así como Él lo hizo con nosotros, porque ¿cuántos demonios no teníamos nosotros? Piensa, ¿cuántos demonios no teníamos cuando el Señor vino a rescatarnos y nos salvó y ahora pertenecemos a su pueblo? ¿Cuántos hogares no quieren saber de Jesús? Pero el testimonio de nosotros que hemos sido rescatados hablará y está hablando del Dios de amor, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, que les ama y que quiere también a ellos sanar y salvar. Así es de que cuando más adelante el Señor viene a ellos, va a abrírseles el corazón y le permitirán al Señor Jesús que entre a sus corazones. Por eso aquí decíamos, ¿por qué más aquí dice a los demonios se identificaron como una legión? Una legión militar estaba formada por 6,000 soldados. Los demonios fueron enviados a 2,000 celos. Imaginen cuántos demonios tenían esos dos hombres. Muchos se han preguntado por qué los demonios pidieron ser enviados a los cerdos. Ya vimos el por qué. Porque de esa manera querían cerrar la entrada del Señor Jesús a esa región, los demonios. Ellos querían seguir gobernando, querían seguir siendo los amos y señores en esa región. Estaban cómodos allí. Ahora nosotros, más abajo nos dice en la lección, en el gran conflicto, estamos de un lado o del otro. No importa cuán severo suene. Jesús no podría haber expresado esta verdad más claramente que cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. De nosotros depende de qué lado estamos. Así es de que, demonios y cerdos. Algo más que nos dice. Mire, la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. Porque imagínense, ellos se hubiesen contentado de ver que estos dos endemoniados habían sido sanados. Pero ellos miraron más las pérdidas temporales de los cerdos. Y por eso dice, no se regocijaron. La pérdida de los cerdos les parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Y eso muchas veces ocurre hasta aquí dentro de la iglesia. Y decimos, hemos tenido una campaña y hemos gastado tanto para esta campaña y solo una persona se bautizó. O nadie se bautizó.
pero no sabemos que la palabra que escuchó más adelante va a dar fruto. Y nosotros nos ponemos a pensar más en lo que gastamos en las cosas temporales que en las almas salvadas. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. ¿Cuántas veces también nos ha pasado eso a nosotros? Hemos tenido pérdidas temporales, pero es por nuestro bien. Porque muchas veces nuestro corazón está en eso, en lo temporal y no en lo espiritual. Y Dios permite que ocurran esas cosas. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones de la gente y excitó sus temores. Si este forastero quedaba entre ellos, podían seguir mayores calamidades. Ellos temían la ruina financiera y resolvieron librarse de su presencia. Más adelante, los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes Él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas al don del cielo. Así es de que, hermanos, todo esto que está escrito, ya sea en la Biblia, el espíritu de profecía, en la lección, es para hacernos conciencia a nosotros. ¿En qué estamos poniendo nuestro mayor interés? ¿En lo temporal o en lo que es de vida eterna? ¿A qué le estamos dedicando el tiempo? Y como dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Viene una pregunta. ¿De qué forma se aplica esto no solo a los endemoniados, sino también a nosotros? ¿Cómo podemos y debemos experimentar lo que se nos promete aquí? Mire lo que dice aquí más adelante. En el desierto a las gentes. Aunque los habitantes de Gadara no habían recibido a Jesús, Él no los dejó en tinieblas que ellos mismos habían elegido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les volvió a mandar luz y por medio de personas a quienes no podían negarse a escuchar. ¿Y quiénes fueron ellos? Los 2 endemoniados que habían sido sanados. Así es de que, hermano, yo les digo, yo fui un endemoniado. El enemigo me tenía bajo su control. ¿Tú también? ¿Cuántos demonios tenía yo? No sé cuántos, pero eran muchos. ¿Tú cuántos tenías? Ni cuenta te has dado, pero el Señor ya te liberó. Pero ahora con un propósito, de que tú y yo vayamos y llevemos este mensaje de salvación a otros endemoniados que como habíamos estado nosotros, para que también ellos, con el poder del Señor Jesús, sean sanos y salvos. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda ser cabida en nuestros corazones y así ponerla en práctica. Feliz día martes para todos. Recuerden siempre sintonizarnos
7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y recuerde buscarnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que pueda recibir la notificación cuando ya tengamos un audio, una nueva lección de cada día, para que usted la pueda estudiar a cualquier hora, en su casita, en su celular, en su computadora, donde quiera que usted esté. Ahí podrá estudiar y no verá pretexto cuando digan pase lista ya el sábado. Usted podrá decir que estudió los 7 días. Bendiciones, feliz día martes.